En el siguiente programa se describen los procedimientos necesarios para purgar y para recargar con aceite y con nitrógeno los cilindros de suspensión de los camiones todoterreno CAT grandes. También se proporcionarán algunas orientaciones relacionadas con el funcionamiento y los controles de mantenimiento regulares. Es fundamental que la carga y el mantenimiento realizados a los cilindros de suspensión sean correctos para asegurar el rendimiento general de su máquina. La realización de la carga y del mantenimiento correctos a los cilindros de suspensión ayuda a garantizar el manejo correcto de la máquina, la eficiencia máxima de operación, la comodidad del operador, la durabilidad de la estructura, la durabilidad de los cilindros de suspensión, la durabilidad de los neumáticos y la precisión del sistema de carga. Los siguientes problemas de la máquina se pueden atribuir a, entre otros, la carga o el mantenimiento incorrectos de los cilindros de suspensión. Sobrecalentamiento de los neumáticos, menor vida útil de los neumáticos, marcha brusca de la máquina, mayor fatiga del operador, agrietamiento de la estructura y menor vida útil de los cilindros de suspensión. Para obtener instrucciones y perspectivas adicionales relacionadas con este trabajo, consulte el documento de procedimientos SEHS 9411. Se recomienda que se realice el servicio de los cilindros de suspensión cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones. Se visualice un código de falla en el Sistema de Gestión de Información Vital o BIMS, si el cilindro de suspensión está totalmente comprimido. Un cilindro de suspensión muestre señales de fuga. El recorrido de la varilla del cilindro de suspensión se vea limitado. El peso del camión varíe más de 2.268 kilogramos o 5.000 libras. La altura de recorrido de cada uno de los cilindros no esté dentro de la tolerancia recomendada para esa máquina. Las presiones de los cilindros de suspensión varíen entre los cilindros delanteros en más de 345 kPa o 50 psi y en más de 1035 kPa o 150 psi. Entre los cilindros traseros cuando el camión esté vacío. Compare el cilindro delantero izquierdo con el delantero derecho y el cilindro trasero izquierdo con el trasero derecho. No compare los cilindros delanteros con los cilindros traseros. Consulte la sección Cronograma de intervalos de mantenimientos del Manual de Operación y Mantenimiento para controlar los cilindros de suspensión en los intervalos adecuados. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en la máquina, asegúrese de que el camión esté en una superficie nivelada, el tanque de combustible esté lleno, la caja de vuelco esté vacía sin carga, el camión esté apagado, las cuñas de las ruedas estén colocadas y las personas que realicen mantenimiento hayan bloqueado la máquina. Además, asegúrese de que todos los procedimientos específicos de seguridad del establecimiento se cumplan y de tener todo el equipo de protección personal necesario. Para obtener información adicional sobre seguridad con relación a este trabajo, consulte el documento de procedimiento CEHS 9411 y el Manual de Operación y Mantenimiento de su máquina. Realice una inspección visual de todos los cilindros de suspensión antes de comenzar su trabajo. Controle cada cilindro para verificar que no haya fugas de aceite alrededor de los sellos ni alrededor de las válvulas, y asegúrese de que la parte cromada expuesta esté limpia y no tenga daños ni residuos. Además, controle cada cilindro de suspensión para verificar que no haya fugas de nitrógeno. Como las fugas de nitrógeno son difíciles de detectar, rocíe una solución compuesta por agua y jabón sobre las válvulas de carga, el múltiple, el sensor de presión y el cabezal, y alrededor de ellos. Luego examine si se forman burbujas. Controle si hay fugas en los O-rings ubicados debajo del múltiple y del sensor de presión. También controle si hay fugas debajo de las placas de protección que están en el cabezal. Estas placas cubren todos los pernos del cabezal, o algunos de ellos para evitar la extracción del cabezal mientras haya presión en el cilindro de suspensión. No intente retirar estas placas para examinar la presencia de fugas, ya que la remoción de estas liberará presión en el montaje y hará que el camión se caiga repentinamente si no está bloqueado de forma correcta. En esta tabla se describen las herramientas necesarias para realizar el purgado y la recarga de los cilindros de suspensión. El aceite necesario para este procedimiento es el aceite CAT TDT o SAE 10W. El modificador de fricción se debe mezclar con el aceite de suspensión antes de cargar los cilindros de suspensión con el aceite. En esta tabla se describen las instrucciones de mezclado del modificador de fricción. Comience por la parte trasera de la máquina y los dos cilindros traseros. Para este procedimiento, ambos cilindros de suspensión se deben comprimir al mismo tiempo.
Los cilindros siempre se deben de comprimir antes de la recarga, ya que no se puede determinar la cantidad real de aceite de un cilindro luego de que la máquina ha estado en servicio. Los cilindros se deben comprimir y se deben llenar con una cantidad conocida de aceite para garantizar la realización de un servicio adecuado. Retire una de las tapas de las válvulas de carga de cada uno de los cilindros de suspensión traseros. Estas válvulas serán las válvulas de salida. Asegúrese de que las tuercas giratorias de todas las válvulas de carga estén giradas a tope en sentido horario para cerrar las válvulas de carga. Instale dos boquillas del grupo de carga de nitrógeno en dos mangueras de carga. Estas mangueras se usarán para drenar el aceite del cilindro. Asegúrese de que las manijas en T de ambas boquillas estén giradas a tope en sentido antihorario para garantizar que los núcleos de las válvulas de salida no se abran durante la instalación de la manguera. Una vez que las boquillas estén ajustadas en las mangueras de carga, instale una a cada una de las válvulas de salida de los cilindros de suspensión. Estas líneas serán las líneas de drenaje de salida de aceite. Por lo tanto, asegúrese de que los extremos de estas mangueras estén ubicados en recipientes adecuados. Luego de haber instalado las boquillas, gire la tuerca de ambas válvulas de salida en sentido antihorario para abrirlas. Aquí tenemos otra vista de la apertura de la válvula cuando se gira la tuerca en sentido antihorario. Girar la tuerca en sentido horario cierra la válvula. Luego, gire ambas manijas en T en sentido horario para deprimir los núcleos de las válvulas de cada válvula de carga. Finalmente, una vez que el técnico esté lejos de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga para comenzar a drenar el aceite y el nitrógeno de los cilindros. Cuando la válvula de aceite esté completamente abierta, una mezcla de aceite y nitrógeno fluirá a través de la válvula y de las mangueras de carga hacia el recipiente, lo que permitirá que los cilindros de suspensión se compriman por completo. Debido a la rigidez de la carcasa y de la estructura, es posible que uno o ambos cilindros de suspensión no se compriman por completo. Si esto sucede, coloque dos gatos debajo de la carcasa del eje trasero, en cada uno de los lados de la moldura, en los apoyos para elevación. Extienda los gatos simultáneamente hasta que ambos cilindros traseros estén completamente comprimidos. Luego de que ambos cilindros de suspensión estén totalmente comprimidos, deje las válvulas de carga abiertas durante 15 minutos. Esto permite que la presión de los cilindros se nivele con la atmósfera. Luego confirme que la altura de la parte cromada expuesta de su máquina coincida con las especificaciones que se muestran aquí. Marque la posición de los cilindros de suspensión comprimidos y retire los gatos si se usaron. Para poder purgar los cilindros de suspensión traseros con aceite, comience por retirar las dos tapas restantes de las válvulas de carga de ambos cilindros. Estas válvulas serán las válvulas de entrada. Asegúrese de que las tuercas giratorias de todas las válvulas de carga estén giradas a tope en sentido horario para cerrar las válvulas de carga. Instale dos boquillas del grupo de carga de nitrógeno en dos mangueras de carga que estén conectadas al suministro de aceite. Estas mangueras se usarán para bombear aceite hacia el interior de los cilindros de suspensión. Asegúrese de que las manijas en T de ambas boquillas estén giradas a tope en sentido antihorario para garantizar que los núcleos de las válvulas de entrada no se abran durante la instalación de la manguera. Una vez que las boquillas estén ajustadas en las mangueras de carga, instale una a cada una de las válvulas de entrada de los cilindros de suspensión. Estas líneas serán las líneas de entrada de aceite. Gire las dos tuercas giratorias en sentido antihorario para abrir las válvulas de carga de entrada. Luego, gire las mangueras en T de las dos válvulas de entrada en sentido horario para abrir los núcleos de las válvulas. Además, luego de que el técnico se haya alejado de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga de entrada. Abra el suministro de aire. Luego, ajuste la presión en el regulador y abra las válvulas de cierre del suministro de aceite para comenzar a bombear aceite hacia el interior de ambos cilindros de suspensión traseros. Esto hará que una mezcla de aceite y nitrógeno drene desde las mangueras de salida. Continúe bombeando aceite hasta que el aceite que salga de las mangueras de drenaje casi no tenga burbujas. Luego de esto, detenga la bomba y cierre todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga de salida únicamente. Luego, gire las manijas en T de las boquillas de salida en sentido antihorario para cerrar los núcleos de las válvulas y gire las tuercas giratorias de las válvulas de salida en sentido horario para cerrarlas. Esto detendrá todo flujo que drene desde los cilindros. Finalmente, retire las líneas de salida de las válvulas de carga. Con las líneas de entrada de aceite aún abiertas, inicia el suministro de aceite y bombea aceite hacia el interior de ambos cilindros hasta que cada uno alcance una altura de 25.4 milímetros o 1 pulgada.
Si uno de los cilindros de suspensión alcanza una altura de 25.4 milímetros o 1 pulgada antes que el otro, cierre la válvula de cierre del cilindro de suspensión que haya alcanzado la altura deseada. Continúe inyectando aceite en el otro cilindro hasta que alcance una altura de 25.4 milímetros o 1 pulgada. Después de que ambos cilindros hayan alcanzado la altura deseada, cierre todas las válvulas del suministro de aceite, así como todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga de entrada. Cierre las manijas en T de las boquillas de entrada girándolas en sentido antihorario. Luego, gire las tuercas giratorias de las válvulas de carga de entrada en sentido horario para cerrarlas. Drene toda presión residual de las líneas. Luego, retire las dos boquillas que estaban conectadas a las válvulas de carga de entrada. Antes de conectar las mangueras de carga del suministro de nitrógeno, asegúrese de que no haya quedado aceite en las mangueras purgando ambas líneas con nitrógeno. Luego de purgar, instale una boquilla en la válvula de carga de entrada de cada cilindro de suspensión. Estas serán las válvulas de carga de nitrógeno de entrada. Gire la tuerca de ambas válvulas de entrada en sentido antihorario para abrirlas. Luego, gire ambas manijas en T en sentido horario para deprimir las válvulas de los núcleos de cada válvula de carga. Además, una vez que el técnico se haya alejado de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga. Para evitar el vacío cuando el camión esté elevado más tarde en el proceso de carga, agregue aproximadamente 1035 kPa o 150 psi de nitrógeno a los cilindros de suspensión. Asegúrese de que todas las válvulas estén abiertas para que la presión se mantenga en los cilindros de suspensión mientras estos se extiendan. Luego coloque un dispositivo de elevación adecuado debajo del tubo de elevación. Levante el camión hasta que ambos cilindros de suspensión traseros estén totalmente extendidos y los neumáticos traseros estén separados del suelo. Ajuste la presión de nitrógeno hasta alcanzar la presión de carga extendida deseada. Recuerde que las presiones de carga trasera extendida deben ser iguales. En esta tabla se proporciona una referencia para las presiones deseadas de distintas máquinas. Estas presiones son puntos de inicio recomendados. La presión de carga extendida deseada necesaria puede variar según la configuración de la máquina. Dicha presión se determinará en función de la cantidad de presión que se necesite de acuerdo con la configuración de la máquina para alcanzar la especificación de la altura de recorrido que se indica en la tabla que se muestra aquí. Luego de completar la carga, cierre las válvulas del suministro de nitrógeno para detener el flujo de nitrógeno y permitir que la presión se nivele entre los cilindros de suspensión. Luego de que la presión se haya nivelado, tome nota de la presión de carga extendida de la máquina. Observe que la presión será diferente según la configuración de la máquina. Cierre todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga. Cierre las mangueras en T de las boquillas girándolas en sentido antihorario. Luego, cierre las tuercas giratorias de las válvulas de carga girándolas en sentido horario. Antes de retirar las líneas de carga de nitrógeno, purgue la presión residual de las líneas. Retire las líneas de carga de las válvulas de carga e instale las 4 tapas de las válvulas. Controle que no haya fugas. Luego, baje el camión del soporte de elevación. Muévase hacia la parte delantera de la máquina y continúe con los dos cilindros delanteros. Para este procedimiento, ambos cilindros de suspensión se deben comprimir al mismo tiempo. Los cilindros siempre se deben comprimir antes de la recarga, ya que no se puede determinar la cantidad real de aceite de un cilindro luego de que la máquina ha estado en servicio. Los cilindros se deben comprimir y se deben llenar con una cantidad conocida de aceite para garantizar la realización de un servicio adecuado. Retire una de las tapas de las válvulas de carga de cada uno de los cilindros de suspensión delanteros. Estas válvulas serán las válvulas de salida. Asegúrese de que las tuercas giratorias de todas las válvulas de carga estén giradas a tope en sentido horario para cerrar las válvulas de carga. Instale 2 boquillas del grupo de carga de nitrógeno en 2 mangueras de carga. Estas mangueras se usarán para drenar el aceite del cilindro. Asegúrese de que las manijas en T de ambas boquillas estén giradas a tope en sentido antihorario para garantizar que los núcleos de las válvulas de salida no se abran durante la instalación de la manguera. Una vez que las boquillas estén ajustadas en las mangueras de carga, instale una a cada una de las válvulas de salida de los cilindros de suspensión. Estas líneas serán las líneas de drenaje de salida de aceite. Por lo tanto, asegúrese de que los extremos de esas mangueras estén ubicados en recipientes adecuados. Luego de haber instalado las boquillas, gire la tuerca de ambas válvulas de salida en sentido antihorario para abrirlas. Aquí tenemos otra vista de la apertura de la válvula cuando se gira la tuerca en sentido antihorario. Girar la tuerca en sentido horario cierra la válvula. Luego, gire ambas manijas en T en sentido horario para deprimir los núcleos de las válvulas de cada válvula de carga. Finalmente, una vez que el técnico esté lejos de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga
para comenzar a drenar el aceite y el nitrógeno de los cilindros. Cuando la válvula de salida esté completamente abierta, una mezcla de aceite y nitrógeno fluirá a través de la válvula y de las mangueras de carga hacia el recipiente, lo que permitirá que los cilindros de suspensión se compriman por completo. Luego de que ambos cilindros de suspensión estén completamente comprimidos, deje las válvulas de carga abiertas durante 15 minutos. Esto permite que la presión de los cilindros se nivele con la atmósfera. Luego confirme que la altura de la parte cromada expuesta de su máquina coincida con las especificaciones que se muestran aquí. Marque la posición de los cilindros de suspensión comprimidos. Para poder purgar los cilindros de suspensión delanteros con aceite, comience por retirar las dos tapas de válvulas restantes de las válvulas de carga de ambos cilindros. Estas válvulas serán las válvulas de entrada. Asegúrese de que las tuercas giratorias de todas las válvulas de carga estén giradas a tope en sentido horario para cerrar las válvulas de carga. Instale dos boquillas del grupo de carga de nitrógeno en dos mangueras de carga que estén conectadas al suministro de aceite. Estas mangueras se usarán para bombear aceite hacia el interior de los cilindros de suspensión. Asegúrese de que las manijas en T de ambas boquillas estén giradas a tope en sentido antihorario para garantizar que los núcleos de las válvulas de entrada no se abran durante la instalación de la manguera. Una vez que las boquillas estén ajustadas en las mangueras de carga, instale una a cada una de las válvulas de entrada de los cilindros de suspensión. Estas líneas serán las líneas de entrada de aceite. Gire las dos tuercas giratorias en sentido antihorario para abrir las válvulas de carga de entrada. Luego, gire las manijas en T de las dos válvulas de entrada en sentido horario para abrir los núcleos de las válvulas. Además, luego de que el técnico se haya alejado de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga de entrada. Abra el suministro de aire, luego ajuste la presión en el regulador y abra las válvulas de cierre del suministro de aceite para comenzar a bombear aceite hacia el interior de ambos cilindros de suspensión delanteros. Esto hará que una mezcla de aceite y nitrógeno drene desde las mangueras de salida. Continúe bombeando aceite hasta que el aceite que salga de las mangueras de drenaje casi no tenga burbujas. Luego de esto, detenga la bomba y cierre todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga de salida únicamente. Luego, gire las manijas en T de las boquillas de salida en sentido antihorario para cerrar los núcleos de las válvulas y gire las tuercas giratorias de las válvulas de salida en sentido horario para cerrarlas. Esto detendrá todo flujo que drene desde los cilindros. Finalmente, retire las líneas de salida de las válvulas de carga. Con las líneas de entrada de aceite aún abiertas, inicie el suministro de aceite y bombee aceite hacia el interior de ambos cilindros hasta que cada uno alcance una altura de 25.4 milímetros o 1 pulgada. Si uno de los cilindros de suspensión alcanza una altura de 25.4 milímetros o 1 pulgada antes que el otro, cierre la válvula de cierre del cilindro de suspensión que haya alcanzado la altura deseada. Continúe inyectando aceite en el otro cilindro hasta que alcance una altura de 25.4 milímetros o 1 pulgada. Después de que ambos cilindros hayan alcanzado la altura deseada, cierre todas las válvulas del suministro de aceite, así como todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga de entrada. Cierre las manijas en T de las boquillas de entrada girándolas en sentido antihorario. Luego, gira las tuercas giratorias de las válvulas de carga de entrada en sentido horario para cerrarlas. Drene toda la presión residual de las líneas. Luego, retire las dos boquillas que se conectaron a las válvulas de carga de entrada. Antes de conectar las mangueras de carga del suministro de nitrógeno, asegúrese de que no haya quedado aceite en las mangueras purgando ambas líneas con nitrógeno. Luego de purgar, instale una boquilla en la válvula de carga de entrada de cada cilindro de suspensión. Estas serán las válvulas de carga de nitrógeno de entrada. Gire la tuerca de ambas válvulas de entrada en sentido antihorario para abrirlas. Luego, gire ambas manijas en T en sentido horario para deprimir las válvulas de los núcleos de cada válvula de carga. Además, una vez que el técnico se haya alejado de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga. Para evitar el vacío cuando el camión esté elevado más tarde en el proceso de carga, agregue aproximadamente 1035 kPa o 150 psi de nitrógeno a los cilindros de suspensión. Asegúrese de que todas las válvulas estén abiertas para que la presión se mantenga en los cilindros de suspensión mientras estos se extiendan. Luego coloque un dispositivo de elevación adecuado debajo de los apoyos para elevación en ambos lados de la moldura de suspensión delantera. Levante el camión hasta que ambos cilindros de suspensión delanteros estén totalmente extendidos y los neumáticos delanteros estén separados del suelo. Ajuste la presión de nitrógeno hasta alcanzar la presión de carga extendida deseada. Recuerde que las presiones de carga extendida delantera deben ser iguales.
En esa tabla se proporciona una referencia para las presiones deseadas de distintas máquinas. Estas presiones son puntos de inicio recomendados. La presión de carga extendida deseada necesaria puede variar según la configuración de la máquina. Dicha presión se determinará en función de la cantidad de presión que se necesite de acuerdo con la configuración de la máquina para alcanzar la especificación de la altura de recorrido que se indica en la tabla que se muestra aquí. Luego de completar la carga, cierra las válvulas del suministro de nitrógeno para detener el flujo de nitrógeno y permitir que la presión se nivele entre los cilindros de suspensión. Luego de que la presión se haya nivelado, tome nota de la presión de carga extendida de la máquina. Observe que la presión será diferente según la configuración de la máquina. Cierre todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga. Cierre las mangueras en T de las boquillas girándolas en sentido antihorario. Luego, cierre las tuercas giratorias de las válvulas de carga girándolas en sentido horario. Antes de retirar las líneas de carga de nitrógeno, purgue la presión residual de las líneas. Retire las líneas de carga de las válvulas de carga e instale las 4 tapas de las válvulas. Controle que no haya fugas. Luego, baje el camión del soporte de elevación. Luego de cargar los cilindros de suspensión delanteros y traseros, conduzca la máquina durante al menos 10 minutos en un camino que tenga giros a la izquierda y a la derecha. A continuación, realice una parada gradual de la máquina en una superficie nivelada sin usar los frenos. Una parada repentina modificará la cantidad de superficie expuesta y también invalidará la información que se usa para determinar si la máquina necesita un servicio. Mida la superficie expuesta a los cilindros de suspensión traseros y delanteros y compárela con las alturas de recorrido que se muestran aquí. Si las alturas de recorrido medidas están dentro de las especificaciones, las presiones de carga extendida registradas anteriormente se pueden usar para todos los camiones que tengan aproximadamente el mismo peso y la misma configuración. Use las medidas registradas y la presión de carga extendida como referencia cuando inspeccione los cilindros de suspensión según el manual de operación y mantenimiento. Estas medidas registradas se pueden usar como un control final luego de haber finalizado el procedimiento de carga. Si las alturas de recorrido medidas de los 4 cilindros de suspensión están dentro de las especificaciones, pase a la sección Mantenimiento de este programa. Sin embargo, si la superficie expuesta medida de alguno de los cilindros está fuera de la tolerancia luego de haber realizado el procedimiento, deberá agregar o extraer nitrógeno reinstalando las líneas de carga de nitrógeno y despegando los neumáticos delanteros o traseros del suelo para extender completamente los cilindros de suspensión. Observe que si uno o ambos cilindros traseros están fuera de la tolerancia, la cantidad de nitrógeno que agrega a ambos cilindros o que extrae de ellos debe ser la misma. Además, si uno o ambos cilindros delanteros están fuera de la tolerancia, la cantidad de nitrógeno que agrega a ambos cilindros o que extrae de ellos también debe ser la misma. En el caso de este programa, asumiremos que un cilindro de suspensión trasero está por debajo de la tolerancia de la altura de recorrido luego de haber realizado el procedimiento. Reinstale una boquilla en una válvula de carga de cada uno de los cilindros de suspensión traseros. Estas serán las válvulas de carga de nitrógeno de entrada. Gire la tuerca de ambas válvulas de entrada en sentido antihorario para abrirlas. Luego, gire ambas manijas en T en sentido horario para deprimir las válvulas de los núcleos de cada válvula de carga. Además, una vez que el técnico se haya alejado de la máquina, abra todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga. Levante el camión hasta que ambos cilindros de suspensión traseros estén totalmente extendidos y los neumáticos traseros estén separados del suelo. Agregue unos 140 kPa o 20 psi de nitrógeno a cada uno de los cilindros de suspensión. Recuerde que las presiones de carga extendida de ambos cilindros traseros deben ser iguales. Luego de completar la carga, cierre las válvulas del suministro de nitrógeno para detener el flujo de nitrógeno y permitir que la presión se nivele entre los cilindros de suspensión. Luego de que la presión se haya nivelado, tome nota de la presión de carga extendida de la máquina. Observe que la presión será diferente según la configuración de la máquina. Cierre todas las válvulas de aguja de las mangueras de carga. Cierre las manijas en T de las boquillas girándolas en sentido antihorario. Luego, cierre las tuercas giratorias de las válvulas de carga girándolas en sentido horario. Antes de retirar las líneas de carga de nitrógeno, purgue la presión residual de las líneas. Retire las líneas de carga de las válvulas de carga e instale todas las tapas de las válvulas. Controle que no haya fugas. Luego, baje el camión del soporte de elevación. Regrese a la sección Verificación de este programa para completar los pasos necesarios para confirmar que se haya alcanzado la superficie expuesta correspondiente en los 4 cilindros.
Inspeccione visualmente si hay fugas de aceite en los cilindros de suspensión delanteros y traseros. Si existen fugas de aceite, retire el cilindro y repare la fuga. Repare o reemplace el cilindro lo antes posible. Además, inspeccione visualmente si los cilindros de suspensión delanteros y traseros tienen alguna condición inusual que pueda afectar el funcionamiento del cilindro o la marcha del camión. Las siguientes condiciones pueden afectar el rendimiento: un cilindro comprimido, una extensión excesiva de la varilla y algún daño en la parte cromada de la varilla del cilindro. La presencia de grasa en la varilla, proveniente de la expulsión de esta desde la cavidad para grasa que se encuentra dentro del cilindro, indica un problema con el sistema de lubricación. Los problemas en el sistema de lubricación pueden provocar una disminución de la vida útil del cilindro de suspensión. Si se identifican problemas en los cilindros de suspensión, repare o reemplace el cilindro lo antes posible. No intente retirar las válvulas de alivio, el tapón ni los accesorios cuando haya presión en el cilindro. Detenga la máquina gradualmente sobre una superficie nivelada sin usar los frenos. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento de la máquina, asegúrese de que el camión esté en una superficie nivelada, el tanque de combustible esté lleno, la carga de vuelco esté vacía, sin carga, el camión esté apagado, las cuñas de las ruedas estén colocadas y las personas que realizan mantenimiento hayan bloqueado la máquina. Además, asegúrese de que todos los procedimientos específicos de seguridad del establecimiento se cumplan y de tener todo el equipo de protección personal necesario. Para obtener información adicional sobre la seguridad con relación a ese trabajo, consulte el documento de procedimiento CEHS 9411 y el manual de operación y mantenimiento de su máquina. Mida la distancia de la parte cromada expuesta de los cilindros de suspensión delanteros y traseros. Compare esta distancia con la distancia de la inspección anterior, así como las especificaciones de la parte cromada expuesta que se muestran aquí. Si las medidas de la parte cromada expuestas están fuera de las especificaciones y no se identifica ningún otro problema en los cilindros, realice el procedimiento de carga en los cilindros cuyas medidas estén fuera de especificación. Para ello, utilice las presiones de carga extendida que se determinaron en sus instalaciones para la configuración de esa máquina como se indica en el documento CEHS 9411. Se debe verificar que las medidas de la parte cromada expuesta de los 4 cilindros sean las correctas siempre que se realice el procedimiento de carga. Asegúrese de que estén las 2 válvulas de alivio en la parte delantera de los cilindros de suspensión y revise si hay evidencia de descarga de grasa de las válvulas de alivio. Si no hay descarga de grasa en esta ubicación, es posible que el cilindro o el sistema de engrasado no funcionen de forma correcta. Si la máquina está diseñada con un soporte de suspensión superior, inspeccione el soporte de ambos cilindros delanteros. Recuerde que los modelos 795 y 797 no tienen este diseño. Para acceder a las áreas donde se debe realizar este procedimiento, quizá necesite un sistema de acceso portátil que sea adecuado y que cumpla con las normas locales. Asegúrese de que el área no tenga grasa ni residuos para que se pueda realizar una correcta inspección. Se debe reparar cualquier daño o anormalidad que se observe antes de operar la máquina. La operación de la máquina con daños en el soporte de suspensión superior producirá cargas excesivas en la estructura y reducirá la vida útil de la estructura. Inspeccione si las sujeciones de cada lado de la máquina están flojas o quebradas. Luego, inspeccione si hay indicios de lubricación adecuada del sistema central de lubricación en el cojinete y en el cabezal de la suspensión. Inspeccione si el cabezal, la tapa del cojinete y el cojinete tienen evidencia de daño o desgaste excesivo. Finalmente, inspeccione la unión abulonada entre la tapa del cojinete y la estructura. Asegúrese de que las cuñas estén colocadas y de que la unión esté bien ajustada, sin señales de movimiento. Purgue la carga de nitrógeno y de aceite de los cilindros de suspensión. Purgue la grasa de los cilindros de suspensión delanteros. Reemplace las válvulas de alivio de grasa de los cilindros delanteros y asegúrese de que todos los puertos de engrase estén limpios. Llene y recargue los cilindros de suspensión con aceite y nitrógeno. Para poder purgar la grasa de los cilindros de suspensión delanteros y garantizar que todos los puertos de engrase estén limpios y que haya abundante grasa en el sistema, afloje la tuerca en la línea de lubricación automática para liberar presión. Luego retira las válvulas de alivio de la parte delantera del cilindro de suspensión. A continuación, ajuste la tuerca de la línea de lubricación automática. Retire la tapa de la conexión de engrase del inyector correspondiente y use una pistola engrasadora para bombear grasa en el sistema hasta que salga abundante grasa de ambos puertos de la válvula de alivio. Coloque un recipiente adecuado debajo de los puertos de las válvulas de alivio donde pueda caer la grasa. Finalmente, vuelva a colocar la tapa del inyector y las válvulas de alivio.
Para obtener más información con relación al purgado y a la recarga de aceite y de nitrógeno de los cilindros de suspensión en los camiones todoterreno Cat Grandes, consulte el documento de procedimiento SEHS 9411.